Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy me corresponde el honor de presentar a mi amigo Luciano, que aparte de ser mi amigo y de todos vosotros, es vocal de Relaciones Institucionales de la asociación. Luciano es una persona que dedicó toda su vida a la hostelería. Después de hacer sus estudios de hostelería, recorrió toda España, haciéndonos fácil a la vida a los que vacacionamos. Ha estado en múltiples hoteles a lo largo y ancho de España, ha dirigido bastantes de ellos, incluso alguna cadena hotelera, y finalmente recaló cuando ya le parecía que era mayor en Salamanca, donde dirigió el Hotel Aba Fonseca hasta su jubilación, y desde entonces pues nos acompaña en la asociación. Es un lector impenitente, por eso sabe tanto de estos temas y esperemos que siga leyendo y explicándonos sus cuestiones. Muchas gracias, Luciano. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a esta cita. Si hace unos días hablábamos de la desagradable cara del destierro y del autoexilio de Unamuno, hoy hablaremos de gratitud, amistad y fidelidad entre dos de los personajes en todo el extenso sentido de la palabra más importantes para la cultura española de la última década del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Se trata de Unamuno y Lázaro. Ahí tienen ustedes a los dos con pasada la treintena de edad, veremos después más tarde. Me referiré a la relación profesional de 20 años, casi 21, y la personal, que al menos fueron 33, entre el escritor y el editor. Tan solo haré mención a su labor traductora de artículos, publicaciones en la revista La España Moderna, de Lázaro, donde tuvo sus comienzos don Miguel. Y qué mejor para presentarlo, porque Lázaro no les dirá mucho. Si digo José Lázaro Galdiano, les dirá un poco más. Si les digo Museo Lázaro Galdiano, pues a lo mejor un poco más. Pero será Unamuno con unos párrafos de la semblanza que le dedicó para presentarlo al público argentino en el periódico La Nación de Buenos Aires. Y dice así: ¿y quién es José Lázaro? Se preguntarán sin duda al leer esto los más de mis lectores de La Nación. La labor de José Lázaro para la cultura ha sido en España empeñadísima, tenaz, a las veces heroica. Este hombre benemérito ha tenido la virtud que aquí más escasea. ¿Y quién es este señor?, volverán a preguntar más de un lector después de haber leído esto. Pues José Lázaro es un editor, es el director de La España Moderna. En la historia de la cultura humana hay editores que significan muchísimo más que los más de los autores a los que editaron. Y ahora, permitidme un recuerdo personal. Hace años de esto que voy a contar. Mi nombre, dice Unamuno, fuera de mi tierra nativa y de un reducido círculo de personas, desconocido. Llevé a la España moderna el primero de mis ensayos en torno al casticismo. Otro que no fuera Lázaro me lo hubiera rechazado de plano. Y Lázaro me los publicó. Sospecho que alguien debió preguntarle quién era aquel extravagante, pero tampoco faltó quien, como Cánovas del Castillo, se interesó por aquellos desahogos de un muchacho a busca de renombre. Clarín tomó mi nombre por un seudónimo. Y desde aquellos días que hice en la España moderna mis primeras armas, he permanecido fiel a Lázaro, que fue quien primero me dio la mano. En la España moderna, en esta venerable y sólida revista, que es algo así como la revista de los dos mundos francesa, solo que con muchísimo más amplitud de criterio, en la revista de Lázaro es donde he publicado lo que estimo mejor mío, lo más mío. Solo estudiosos de la obra de Unamuno conocían esta relación literaria con José Lázaro a través de la España moderna.
Apenas hay documentación por parte de Unamuno, solo tenemos la semblanza que hemos mencionado al principio. Sería en 1951 cuando Antonio Rodríguez Moñino, para conmemorar el 4º aniversario del fallecimiento y la muerte de Lázaro, Unamuno publica por primera vez en La Nación de Buenos Aires este artículo. Manuel García Blanco, años más tarde, en sus nuevos estudios, se hace eco de esta relación literaria. Por parte de Lázaro, sería en 1986 cuando el profesor Laureano Robles publicó buena parte de las cartas de Lázaro de Unamuno, 44 que se conservan en la Casa Museo. No obstante, revisada toda la documentación del archivo, la Fundación, el Archivo Histórico Nacional, el Índice General del Copiador de Cartas de la España Moderna, se han localizado otras cartas, unas 14, que están en la Fundación Lázaro Galdiano. Se desconoce el paradero epistolar de Unamuno a Lázaro. Solo se han encontrado 3 tarjetas de visita para recomendados suyos muy escuetas. Se sospecha por las referencias conocidas que el epistolario completo pudo ser de unas 150 cartas. Lázaro decía que nada más retrata a las personas que el modo de escribir las cartas. Las suyas, como veremos, son directas y concisas, pues era un hombre muy ocupado y viajando constantemente. Lástima que no conozcamos las de Unamuno, porque estas no serían ni tan escuetas, serían mucho más literarias y amplias. Se conocieron, Concha llegó a decir que se habían conocido, que llevaban 33 años, pero que se habían conocido antes de casarse, de novios. Unamuno dice que asistió a un evento en casa de Lázaro para celebrar el 4º centenario del descubrimiento de América en 1892, y allí fue cuando conoció más o menos a todos los del 98, más los americanos. Allí dice: estreché la mano a algunos de mis mejores amigos americanos. Pero sería en 1893 cuando Lázaro dice que conocía a Unamuno por los escritos en Bilbao, concretamente en el periódico El Nervión, y por lo que le recomendaba a su primo Arturo Campión, que es otro literato vasco, que colaboraba con Lázaro en la España moderna, y le había referido esto a Lázaro en carta de 1893. Unamuno comenzó realmente su relación en tareas de traductor para la España moderna. La primera obra, La beneficencia de Spencer, Lázaro la tenía preparada para Dorado Montero, pero por alguna circunstancia o porque no tenía tiempo, Dorado desistió de hacerla. Entonces Lázaro se la recomendó a Unamuno. Es posible que Dorado Montero le sugiriera que se la diera a Unamuno, puesto que era amigo suyo aquí en la Universidad de Salamanca. Lázaro le dio trabajo, y más que trabajo, fe, como veremos más adelante. En Lázaro encontró afecto, palabras de aliento, consejos, los que Unamuno también correspondió con lealtad y gratitud. Sin la intervención de Lázaro, podríamos decir que tal vez la carrera de Unamuno, tanto en lo profesional como en lo intelectual, hubiera tomado otros derroteros. Lázaro le dio su apoyo cuando era un desconocido. Llegó a ofrecerle trabajo y un sueldo fijo en la editorial que había creado y que él mismo dirigía. En esta editorial, Unamuno pudo editar muchos artículos originales, concretamente 29, y 2 ensayos, como fueron En torno al casticismo, en 1895, en 5 ensayos, publicados luego en 1902, y Del sentimiento trágico de la vida, en 1911, en 12 entregas, publicado luego en 1913. En total serían 46 artículos y 15 textos traducidos. José Lázaro Galdiano, conocido como Lázaro, era una persona que poseía una excepcional cultura de obras que conformaban su colección y biblioteca. Su faceta de estudioso queda patente en las conferencias que dio, los congresos en los que participó y los muchos viajes que realizó. En nuestro caso, destacaremos su impresionante labor como editor.
encaminado a culturizar a la población española a través de la revista La España Moderna y su editorial homónima con un sentido europeísta y expresión de la cultura universal. Se convirtió Lázaro en generoso mecenas, protector de las letras y promotor del conocimiento que tanto hizo por la cultura española con extraordinaria generosidad, legando la totalidad de sus bienes al pueblo español. Aquí tenemos la fotografía donde está ahora mismo el archivo y la biblioteca. Aquí se encontraba la editorial. Esta es la entrada del Palacio Parque Florido, que construyó con su esposa para albergar su domicilio y el museo. Y esta es la parte posterior, que ahora es la entrada del museo. Algunas de las salas de los museos. Concretamente, la primera noticia que tuve yo de Unamuno fue en el 2014, donde celebraban el 150 aniversario de Unamuno y tenían una exposición de estas cartas, de algunos de los artículos que había escrito y de los libros que había traducido. El museo se compone de unos 12.000 objetos de arte, una pinacoteca con más de 750 pinturas, entre ellas Berruguete, Zurbarán, Rivera, Murillo, Velázquez, Claudio Coello y sobre todo Goya. De Goya tiene hasta algún manuscrito. La biblioteca y archivo consta de más de 23.000 ejemplares, entre ellos casi 1.000 son manuscritos y algunos incunables. La biblioteca se considera ilustrada, sin especialización determinada, con carácter enciclopédico que contiene obras de muy diversas materias. Las adquisiciones las hacía directamente a través de agentes extranjeros, subastas e incluso de otros bibliófilos o herederos de estos. Concretamente, después del asesinato de Cánovas del Castillo, adquirió la biblioteca y el archivo de la familia. Lázaro nació en 1862, 2 años mayor que Unamuno, en un pueblo de Navarra. Fue un hombre de fortuna, empresario, intelectual, editor, bibliófilo y gran coleccionista de arte y objetos suntuarios. Hombre hecho a sí mismo, destacó como financiero de éxito. A los 15 años terminó el bachillerato en Zaragoza y entró a trabajar como escribiente en el Banco de España en Pamplona. 2 años después fue destinado a Valladolid en un puesto superior y allí intentó compatibilizar su trabajo con los estudios superiores de filosofía. De hecho, se matriculó en 3 asignaturas, pero a los 2 años lo volvieron a destinar a Málaga. No llegó a estar los 2 años, dejó los estudios, pasó casi otro año por Valencia y ya en 1882 se establece en Barcelona, alterando ya como secretario del Banco de España, alternando con su actividad de cronista de sociedad y crítico de arte en La Vanguardia, sacrificando sus estudios superiores. Finalizaría Derecho a los 36 años, pero ya aburrido de... Como periodista, al principio mostraba una gran versatilidad. Hay que entender que entonces no había periodistas. Todos los literatos escribían en los periódicos porque no había otras personas. Algunos escribían de sociedad, otros escribían de literatura, de todo. Dotado de una asombrosa soltura, impartía conferencias en los Ateneos sobre su tema favorito, las relaciones entre artistas y literatos. Iniciado en el círculo del periodismo catalán, La Dinastía se anunciaba en las sesiones culturales del Ateneo barcelonés. Era crítico literario y de arte en El Imparcial o El Liberal de Madrid, medios en los que continuó escribiendo sobre arte, cultura y política. Como hobby y siguiendo una moda, comenzó a significar su colección de antigüedades. Trabajó algún tiempo también en la Transatlántica, compañía naviera, donde había muchas posibilidades de grandes ganancias con el transporte de ingentes cantidades de soldados y material a la isla de Cuba. Dejó la Secretaría del Banco de España y ya como individual se convirtió en inversor en ferrocarriles
en minas donde obtuvo ingentes beneficios. En 1888 se instaló en Madrid y llegó a ser consejero y socio fundador del Banco Hispanoamericano, con 25 años. Participó en algunas comisiones menores de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, donde su amigo Narcís Oller le presentó a Emilia Pardo Bazán, con la que entabló relaciones más que estrechas. Aquí hay anécdotas. Y le hizo de asesora y mediadora en el mundo literario, quien le animó y recurrió a sus amigos para ayudar a Lázaro en su proyecto de crear la España moderna, para impulsar el desarrollo cultural en competencia con la revista de los dos mundos tan elitista en Francia. También contó con el político Emilio Castelar, orador, escritor y periodista, que era el personaje más popular y admirado y distinguido de su generación y también el más respetado en el extranjero. Ambos le ayudarían más tarde en Madrid en su proyecto cultural, la que fue considerada como la mejor revista culta de la época, por la que desfilaron las plumas más brillantes e influyentes, así como Azcarate, Benavente, Campoamor, Cánovas, Clarín, Concepción Arenal, Duque de Rivas, Echegaray, Galdós, Giner, Guillén, Núñez de Arce, Palacio Valdés, Dorado Montero, Posada, Pi Margal, Pidal, Valera, Menéndez Pelayo, Olmedilla, Rubén Darío, Silvela, Zorrilla y algunos más que no figuran. Unamuno todavía era un desconocido profesor recién incorporado a Salamanca. Sería más adelante el gran fichaje. Además, Lázaro quiso dar a conocer autores extranjeros desconocidos en España por falta de traductores. Dostoyevsky, Tolstoy, Balzac, Daudet, Flaubert, Gorky, Turgenev, Ibsen, Wilde, Zola, más las traducciones que hizo Unamuno de Spencer, Hunter, Ingram, Woolf, Carlyle, Lenke, Balfour, Roscoe. De todos ellos, Unamuno y Menéndez Pelayo quedaron como asesores y colaboradores permanentes en los que recaía la línea editorial de la España moderna. En el 1895, pasó una crisis y aquí cambiaron la línea editorial. Venían de Pardo Bazán con la línea rusa y francesa, y Menéndez Pelayo y Unamuno hicieron que cambiara a la alemana e inglesa, puesto que la francesa estaba un poco ya decadente. En 1903, José Lázaro casó en la embajada española en Roma con Paula Florido y Toledo, dama argentina. Era el cuarto matrimonio, muy rica, había heredado del primer matrimonio, descendiente de un español. Esta es la foto del matrimonio. En Madrid hizo buenas relaciones a través de los salones de amistades importantes como Cánovas del Castillo. Pardo Bazán defendió en la revista los derechos de la mujer, Castelar sus crónicas internacionales, Cánovas artículos de historia y una serie como Problemas contemporáneos. Incluso Pablo Iglesias llegó a dar un artículo del Partido Socialista en España. El americanismo fue siempre una constante con Juan Pérez de Guzmán, Rafael Altamira con lecturas americanas. La poética y la crítica literaria con Ramón de Campoamor, Zorrilla, Núñez de Arce, Manuel del Palacio. Juan Martínez Villegas y Gómez Vaquero con impresiones literarias y Adolfo Gómez Posada con noticias bibliográficas. La narrativa con Galdós, Echegaray, Pérez de Ayala, Jacinto Benavente, incluso Azorín, que publicó El avance de la voluntad en 1902. Estos son, digamos, divisiones de la principal, que es la revista La España Moderna. El gran fichaje de Lázaro fue Unamuno. Le dice en carta: le espero a usted con impaciencia, le diría, y acabó colaborando con varias traducciones, concretamente 15 textos y artículos. Lázaro publicó por entregas en torno al casticismo y el sentimiento trágico de la vida que hemos comentado, y la revista se convirtió en un lugar de encuentro para el pensamiento crítico, cuando los diarios no admitían ciertas cosas por miedo al público. Unamuno llegó a decir que la España moderna era un castillo roquero de la libertad de conciencia. La empresa editora era un negocio poco lucrativo, porque en España se leía muy poco, las editoriales eran pobres
y los libros eran muy caros. Un libro costaba, un libro bueno, de 2 a 7 pesetas los más caros. Pero se consolidó merced al incipiente mecenazgo de José Lázaro, cuyas intenciones eran claras: seguir mientras las pérdidas no sean tan grandes que quebranten notablemente mi patrimonio. No anhelo ganar, pero sí cubrir gastos. La editorial editó, además de centenares de títulos, llegó a editar 650 títulos, otras revistas más especializadas, como la Revista Internacional, Revista de Derecho y Sociología, La Nueva Ciencia Jurídica. La España moderna pretendía mejorar el acceso a los lectores españoles a los más interesantes de la ciencia y las letras. Tenía una tirada de unos 1000, era mensual, tenía una tirada de unos 1000 ejemplares de 200 páginas cada uno. Y era por suscripción, unos 450 españoles y 550 europeos y americanos. Este es el formato. Todo el mundo pensamos que es una revista de las de hoy, no tenía nada que ver, es como un libro de texto perfectamente. Este es el formato y esta es la carátula de la primera revista que se editó en enero de 1893. Lázaro abrieron sus salones a la agobiante y competitiva vida local madrileña, ofreciendo continuas fiestas, incluso benéficas, a la sociedad opulenta y ociosa de la restauración monárquica. Las reseñas sociales de periódicos como La Época, El Heraldo y el ABC están llenas de citas de estos saraos en los que se admiraba arte, se comía y se bebía. Lázaro se dejó tentar también por la política. En las elecciones parlamentarias a diputado de Cortes, en marzo de 1914, se presentó por Madrid con la coalición monárquica sin obtener escaño. Más tarde sustituyó brevemente como diputado por Orihuela a Manuel Ruiz Valario, pero esto fue muy esporádico por fallecimiento del... Entre los años 1912 y 1918 fue un miembro muy activo del patronato del Museo del Prado, donde llevó a cabo una importante actividad. Al final, por desavenencias, presentó su dimisión y lo abandonó en 1920. Desde 1924 consta como socio del Ateneo de Madrid. Lázaro fue uno de los mejores amigos y persona más influyente en Unamuno. Fue reticente a incorporar autores jóvenes sin nombre literario, no obstante consiguió que algunos brillaran. Unamuno es el más elocuente y tal vez el más agradecido de los que iniciaron su andadura en la España moderna. Le dice a Unamuno: me gusta, en una palabra, todos los artículos que usted me ofrece por ser de asuntos o personas que no viven o suceden en la Puerta del Sol. Aquí se refiere porque todos los autores que hemos dicho antes solo escribían de España y casi solo de Madrid, lo que ocurría en Madrid alrededor de los gobiernos. En general, nuestros escritores no ven más allá de la frontera y quisiera que mi revista fuese de carácter más universal y cosmopolita. En esa época era el editor que mejor pagaba. Dice, yo puse de moda pagar los artículos, los ensayos a 100 pesetas. De hecho, había algunos que solo por tener nombre escribían los artículos en algunos periódicos. El primer encargo que recibe Unamuno es una traducción de la Beneficencia de Spencer y se la pide urgente. Unamuno había leído a Spencer en los años de universitarios y en el Ateneo de Madrid. Terminó el encargo en noviembre de 1893 y se editó el libro en diciembre. Unamuno recibió 200 pesetas. Esta es la carta de Lázaro, que como no se ve muy bien, la transcribo directamente. Es lo mismo que he leído, lo que he visto de usted, su traducción de Spencer está muy bien. Como tengo empeño en que esta obra vea la luz en español antes que en francés, le envío hoy algunas pruebas rogándole que las corrija y devuelva a correo seguido, del propio modo que las que vaya recibiendo en adelante. Por el correo de mañana le remitiré 200 pesetas por su traducción y una carta dándole cuenta de un proyecto en el cual puede usted serme en extremo útil. Me falta tiempo para detallarlo, por lo que me concreto a lo dicho y a repetirle la inmediata devolución de pruebas.
Claro, aquí no sabemos lo que Unamuno había contestado o le había dicho. Lázaro le da un segundo encargo en diciembre de 1893, la traducción de estudios sobre la historia de la literatura nacional española y portuguesa de Ferdinand Wolff. Unamuno no podía rechazarla, pues era una de las obras propuestas por Menéndez Pelayo, quien formó parte del tribunal cuando Unamuno obtuvo la cátedra de Lengua y Literatura Griega en la Universidad de Salamanca, y además porque le produciría unos ingresos, como le cuenta a su amigo Pedro Mújica. Le dice Unamuno a Mújica: aunque la obra es antigua, pesada y de erudición bibliográfica farragosa, se la traduje puesto que la quiere, a la vez que aprendo algo y me gano mis 10-12 pesetillas diarias por el rato que dedico. Era una pasta. Podría hacer más, pero necesito tiempo para mis estudios. Ahora sí que puedo decirle, sin que sea metáfora ni excusa, que estoy agobiado de trabajo. A mi cátedra, lecturas y trabajos, se une la tarea de traducción, de la que me dan constante labor. Ahora estoy traduciendo del alemán, estudios sobre la historia de la literatura nacional española y portuguesa. Me dará por ello unos 3.000 reales. Amigo, hay que ingeniárselas, pues la familia aumenta. El día 13 de enero dio a luz mi mujer un niño, mi segundo hijo, que se llamará Pablo. La cifra exacta que recibe son 650 pesetas. Se me figura sea la que corresponde por la traducción de Wolff, teniendo en cuenta lo que me cobra Dorado Montero y que usted no ha de corregir las pruebas. Aquí vemos que Dorado Montero le cobraba lo mismo y había que corregirle las pruebas. A Unamuno la confianza que tenía es que no había que corregirle. De las notas y ediciones se ocupará Menéndez Pelayo. La obra se publicó en la España moderna en octubre de 1894 y en octubre de 1896, además de los 2 volúmenes de la colección Biblioteca de la Jurisprudencia, Filosofía e Historia. Antes de terminar la traducción de Wolff, Lázaro le remitió otros 3 volúmenes de Spencer. Se conservan con las anotaciones de Unamuno, que tradujo hasta primeros de agosto. Lázaro le da nuevas instrucciones y le dice: si en España se publican 3 tomos con un mismo título, no los compra nadie. Necesito hacer con ellos algo semejante a lo de Francia, que usted verá en el adjunto anuncio, es decir, reunir los artículos de un mismo género en un solo tomo, con título especial. Repare usted que la edición que le envío tiene muchos más artículos o ensayos que la que sirvió para la traducción francesa de hace 12 años. Aquí el tratamiento siempre es de usted, por parte de uno y por parte de otro, por mucha confianza que tenían. Como vemos, en 1894 Unamuno gozaba de su confianza, dándole libertad de agrupar estos ensayos y le pedía informes de nuevas obras para traducir, que pudieran tener éxito. Por los 3 volúmenes recibió la cantidad solicitada, 5.000 reales. Lázaro le encargó traducir algunas obras que le había propuesto dentro del plan de textos ajustados al decreto de reforma de la enseñanza, Sumario de Derecho Romano de Hunter y Historia de la Economía Política de Ingram. La traducción de Hunter la hizo en menos de 40 días, esto sin dejar la cátedra. Un prólogo para destacar la utilidad académica. Lázaro le reclamó el artículo ofrecido recomendándole: procure usted en este y en todo lo que haga para la España la mayor amenidad, puntualidad, cosa que debe perseguir una revista por ser ahora de gran actualidad. A principios de octubre, Lázaro ya tiene el artículo, La enseñanza de latín en España. Lo aprueba y dice que es muy bonito. Era la primera colaboración en la España, ya en la editorial en la España moderna. Enseguida le pide otro para el número siguiente, que Unamuno le había sugerido, sobre el clasicismo. Se refiere al primero de la serie en torno al casticismo. Lázaro lo aprueba y le pide retirar el nombre de Clarín. Clarín se había enemistado con Lázaro porque no le pedía mucho dinero lo llamaba el pesetero porque le pedía mucho dinero por los artículos. Y además había tenido un problema con la crítica de Pardo Bazán, que no se llevaban muy allá, y entonces lo retiró de... Dice, en su primer artículo usted cita a Clarín, al cual no se le cita en la España moderna, desde que dijo que no quería saber nada con mi publicación. A Lázaro no le pareció adecuado el proyecto editorial de Paz en la Guerra, en fase de elaboración. En octubre de 1895, Unamuno comunica a su amigo Pedro Mújica que piensa que la ha acabado y trata de editarla, pero no lo consigue.
y en enero de 1896 Lázaro le recomienda 2 editoriales, Ramírez en Barcelona o La España Editorial de Madrid, recomendándole que si no encuentra usted editor y es corta, pudiendo salir en 3 números de La España Moderno, se la editará en la revista, pagándole las entregas, y usted puede hacer por poco dinero, utilizando la composición, ejemplares de su cuenta. Dice, tengo formada la resolución de no publicar ninguna obra de autor español, y si abro la puerta en favor de usted, se me colarían los congrios del Parnaso. Publiqué una de Adolfo de Castro, parte por compromiso, parte por caridad, y no vea los problemas que me han traído. Creo que los estudios en torno al casticismo, muy hermosos, hallarán fácilmente quien los edite. Creo que es lo mejor que usted ha hecho. Se publicó la serie de febrero a junio de 1895. La física de Balfour, que Unamuno entregó en enero de 1895, no llegó a ver la luz por problemas económicos de la editorial. Le dice Lázaro, la crisis esta que yo os había dicho, estoy frito por las deudas que tengo con usted, con Dorado Montero y con González Alonso. Ha sido un año fatal para mí y lo cierro con un déficit de más de 6.000 duros. No tendré con mi renta para pagar a todos. Va esto tan mal que he resuelto no hacer nada mientras no salde cuentas. Lázaro confiaba en la valía intelectual de Unamuno, de tal forma que, aunque solo lo conocía desde hacía un año, no dudó en aconsejarle que optara a alguna de las cátedras vacantes de Madrid, en 1894, llegando incluso a ofrecerle influencias y un puesto de trabajo en la España moderna. Le dice, si usted viniera de profesor aquí, sería un bien para usted, porque tendría en la España moderna un puesto y un sueldo fijos, y para mí, porque los conocimientos de usted podrían servirme mucho, principalmente en mis ausencias, que suelen ser largas y frecuentes. Aquí ya vemos que Lázaro le daba autonomía para... Le espero a usted con impaciencia para que hablemos del nuevo sesgo que debe tomar mi biblioteca, a fin de que no dé conmigo en tierra como daría siguiendo por los caminos que lleva hoy. Transcribo la carta. Aquí, amigo Unamuno, no trato a Cosgallón, a Badilla sí, aunque no gran cosa. Haré la recomendación en la forma que yendo con usted, enviando a usted una carta para el subsecretario o viéndole y hablándole yo solo, pero no tengo gran confianza en que sirva. Me siento en esta ocasión no se presenten mejor las cosas para complacer a usted, pues ya sabe cuánto empeño tengo en todo lo suyo. Aquí trataba Lázaro de recomendarle, este Cosgallón concretamente era el ministro de la Gobernación con Cánovas del Castillo. Seguramente Lázaro le había hablado de él, por eso le preguntaba a Unamuno si lo había hablado. El 5 de octubre de 95 se presentó la oportunidad de interceder por Unamuno en el Tribunal de Posiciones de Griego, dirigiéndose al presidente Emilio Nieto, proponiéndoles la conveniencia de incluir a Unamuno. En septiembre de 1895 se presentó, Lázaro hizo todo lo posible, a pesar de que conocía ciertas promesas, a Joaquín Alcaide Molina, quien al final se quedaría con la plaza. Lázaro le dice, esta estaba ya dada, ánimo y a otra. En 1895 Unamuno recibe el encargo de traducir Estética de Lenque. Le dice a su amigo Mújica, he adquirido el Saat-Villate. El Saat-Villate era un gran diccionario alemán-francés que me hace gran servicio ahora que traduzco una estética alemana de Lenque, pero no recibe los originales hasta 1896. Lázaro le pagaba, pero eran más rentables los artículos, porque las traducciones son mucho más pesadas. Por eso fue espaciando más esta tarea, ofreciendo las colaboraciones propias que aceptaba Lázaro, pues le pedía envíeme un artículo quijotesco. Lázaro también recurrió a Unamuno en algunas ocasiones, concretamente pidiendo que intercediera por Enrique Peinador, un argentino que le recomendaban que iniciaba la Universidad de Salamanca, y el profesor era Raimundo Arroyo. En otra ocasión le presentó a Victoria Aguirre y Anchorena y a los señores de Terrero, argentinos que querían visitar Salamanca, y suponemos que les atendió personalmente, aunque no tenemos la carta de Unamuno
como les atendió directamente. Unamuno recurrió a Lázaro en más ocasiones. Una de ellas fue Pablo Iglesias le había pedido que le pidiera a Lázaro unos ejemplares rebajados del origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado de Engels, que había aparecido en la España moderna. Unamuno le dice que complacerá a usted dando a Pablo Iglesias el libro de Engels a la mitad de su precio. Ya me pondré de acuerdo con él directamente. Aquí Pablo Iglesias le prometía hacerle publicidad en el Socialista, en el periódico del Socialista. En la misma carta de mayo de 1896 le da un consejo de amigo que Unamuno acepta. Se refería a su estilo, que no debió sorprenderle, pues años más tarde él mismo lo calificaría de atormentado, a trechos enigmático y rudo. Veo con mucho gusto ensancharse las ondas de la popularidad de usted y creo, y se lo digo con franqueza, que estoy obligado que más y más se hubiesen ya ensanchado si usted empleara otra terminología al alcance de todo el mundo. Pecan sus artículos de nebulosidad en la frase y oscuridad en la idea. Aquí Juan Valera se había quejado a Lázaro diciendo que los artículos de Unamuno no se entendían. A raíz de esta recomendación le debió llamar otra vez Juan Valera ya para decirle que ya se entendían los artículos. 1897 fue un año donde, por la crisis religiosa y los problemas de Raimundín que tuvo Unamuno, no participó en nada, pero en 1898, aunque disminuyen las colaboraciones, solo un artículo. En abril recibe el encargo de traducir la Revolución Francesa de Carlyle. En marzo de 1900 le reclama el primer tomo y en junio de 1901 le pide las galeradas de la obra. Sorprende esta tardanza, pues su puntualidad había sido siempre ejemplar. Aquí otra carta. Mi distinguido amigo, estoy sumamente ocupado. Cuando pueda respirar le escribiré extensamente. Hoy ha llegado bajo sobre de usted las últimas cuartillas de Stahl. Queda usted nombrado juez del Tribunal de Oposiciones agriego, que era ya oficialmente le permitían presentarse, aunque luego no saliera. En abril de 1899, Unamuno le propone la publicación de un volumen de los artículos publicados en la España moderna, pero Lázaro no acepta. Las relaciones se establecen a partir del artículo La reforma del castellano y el prólogo para la educación de Bunge. Lázaro le dice, este Bunge es lo mejorcito que hay por aquellos aires buenos. Se refería a Buenos Aires. Desde el primer contacto, en 1893 cambió mucho la situación profesional de Unamuno, así como la intelectual. Paz en la guerra, publicada por Fernando Fe, se agotó en 1900. En la editorial de Lázaro podía publicar lo que quisiera y recibía muchas peticiones para colaborar en El Imparcial de Madrid y en La Nación de Buenos Aires. Recibe ya cuantiosos ingresos por trabajos originales, más que por las traducciones, y Lázaro le escribe en estos términos. La satisfacción nace de la noticia de sus éxitos, muy justo, por cierto, que esperaba más o menos pronto y que, a decir verdad, se han adelantado a mis cálculos. Es usted muy joven como hombre y mucho más aún como literato, y puede usted estar satisfecho de haber conseguido el puesto que ocupa en la vanguardia intelectual española, sin dificultades, sin bajezas, con esa dignidad indispensable en toda profesión y en la nuestra bastante rara. La sorpresa ha sido tan grande como inesperada, si puede esperarse una sorpresa, al saber que al propio tiempo que la gloria le ha visto la riqueza. Ningún literato español gana dinero en nuestros días y cada vez va siendo más rara la fortuna en la patria de Cervantes. Celebro que usted sea la excepción de la regla. Unamuno también le solicitó ayuda para sus amigos, que trataban de abrirse camino, como González Alonso. A través de una tarjeta le presentaba a Bernardo González de Cándamo y, aunque llegó a editar algún texto suyo, Lázaro no apreció en él grandes cualidades. Cándamo le pidió en junio de 1900 una carta de recomendación para Lázaro. Le dice Cándamo,
Creo que se estiman ustedes mucho y que no me negará, siendo presentado por usted, alguna obra francesa para traducir. No quiero que esto le ocasione violencia. Dígamelo con toda franqueza. Unamuno escribió a Lázaro y remitió a Cándamo una tarjeta para la presentación en julio de 1900. La acogida no fue muy efusiva, pero le encargan la traducción de la segunda mitad de la primera parte de Memorias de Goethe. No le convence. He visto que Lázaro me entregaba el libro solo por cumplir. No sé lo que tiene contra mí. Haré todo lo posible porque cambie su juicio. Unamuno le contesta: el juicio que usted se formó de Lázaro no es exacto en parte. Es el que cualquiera se forma la primera vez que habla con él. Si cultivase usted su amistad, lo rectificaría en mucho. Lázaro no es propiamente un intelectual, aunque es uno de los mayores bienhechores de la intelectualidad española. En abril de 1901, Cándamo busca de nuevo el apoyo de Unamuno a pesar de la opinión que tenía del editor. Parece que este señor es muy frío y que solo quiere ayudar a aquellos jóvenes que bullen y chillan y no a los silenciosamente trabajamos y leemos con entusiasmo. Unamuno escribe una tarjeta y 2 cartas, una a Lázaro, que hace referencia a su amigo, y otra a este con la tarjeta que debería presentar la entrevista. Le dice Unamuno: no me paga a mí mucho, por lo cual voy a dejarlo, pues ya mis ingresos se van afirmando. Pero soy de los privilegiados, pues traduzco lo que quiero o poco menos y no más que del inglés y del alemán, lo que hace que me perfeccione en el conocimiento de estos 2 idiomas. Además, yo estoy reconocidísimo a Lázaro, que ha sido para mí un amigo leal, le debo mucho. En mayo, el encuentro con Cándamo fue más decepcionante todavía. No le dio trabajo y le preguntó si sabía hacer algo más que traducir. Le produjo un efecto lamentable y no volvió a insistir más. Otro de los recomendados de Unamuno fue Pascual Santa Cruz. Esta fue la opinión de Lázaro. Se me presentó con su carta el señor Santa Cruz, que me llenó de lástima. Tiene talento, pero la permanencia provinciana le perjudica mucho. Le tomé un artículo, El carácter del pueblo español, desde luego, y otro más tarde, pero esto no basta para sacarlo del pozo en que ha caído. Yo le hubiese encargado traducciones con las que hubiese podido vivir, pero no sabe más lengua que el castellano y el latín. ¿Qué puedo hacer con un hombre que en el siglo XX sabe latín? Esta España es incorregible. El gobierno sigue empeñado en hacer romanos en lugar de españoles. En marzo de 1909 le recomienda a Luis Zulueta. Mi querido amigo, de hoy en 2 meses salgo para América y tengo que dejar dispuesto el original para los números de la revista que se publiquen en mi ausencia. ¿Puedo contar con 3 o al menos 2 artículos de usted? ¿Cuándo podrá enviármelos? A su recomendado, señor Zulueta, le he recibido como a todo el que llega de la mano de usted. Veremos cómo sale. Lázaro lo recibe por ser amigo suyo, pero con algún recelo. Lo que usted me ha en diferentes ocasiones recomendado para escribir y traducir no resultan grandes trabajadores. El propio señor Zulueta, en quien usted veía tanta disposición y que también a mí me produjo buen efecto, no ha hecho en todo un año otra cosa que traducir, como muestra, el prólogo de una obra alemana de una 20 de páginas. Trazamos un plan de trabajos originales y traducidos y no hemos pasado del prólogo y del plan. ¿Qué sucede con esta juventud española, que toda resulta estéril? Si he de seguir mi obra, necesito jóvenes y no puedo contar más que con viejos. Digan lo que quieran, lo pasado ha sido mejor que lo presente. Había más fuerza, más formalidad, más profundidad, más constancia. ¿Y usted, que tiene la obligación de formarlos, conoce alguno? Qué suerte hubiesen corrido los 2 últimos recomendados, Enrique Rodríguez Mata e Hipólito Rodríguez Pinilla. Hipólito Rodríguez Pinilla era el amigo médico aquí de la familia en Salamanca, pero había adquirido la cátedra en Madrid, ya se había ido a Madrid, entonces quería también escribir en la revista. Pero cuando acudieron a Lázaro, ya era a finales de 1914, ya había comenzado, estaba a punto de comenzar la Guerra Mundial y ya no recibía dinero ni de Europa ni de América, con lo cual tuvo que cerrar la revista.
Le dice Rodríguez Mata: el señor Lázaro estuvo amabilísimo conmigo y charlamos un buen rato sobre Alemania y la guerra. Esta, me dijo, es causa de que no me pudiera servir, pues en diciembre dejará de publicar la revista por no poder resistir económicamente, dado que el mercado más importante es América y Europa, donde no se reciben giros por ahora. A menudo Lázaro le expresa un gran reconocimiento. Le dice: pocas personas habrá con más motivo de satisfacción interna y externa y a quienes le haya costado menos batalla ni más sencilla conquistar su puesto. Tan bueno que le basta conservar en él sin más aspiraciones. Me figuro que aún subirá usted algo, pero aunque así no sea, puede usted darse por contento. Ya sabe usted que en todo caso cuenta con un periódico que pregone su talento y un amigo que le aplaude y quiere. Estas palabras de ánimo se repiten cuando le nombran rector. Aquí la felicitación que le hace Lázaro ya preveía lo que iba a suceder. Le dice: este puesto no se le da a usted para continuar rutinas, sino para abrir caminos y costumbres nuevas y buenas sin miramientos. Comience usted por maldecir el decíamos ayer y haga usted la revolución. De lo contrario, defraudará usted las esperanzas de todos. Cuento con que ahí han de moverle feroz guerra los reaccionarios de siempre, pero aquí estamos para apoyarle los amigos dispuestos a la batalla. Las sospechas de Lázaro se hicieron realidad, pues en 1901 le repite la sugerencia que le hizo 7 años antes cuando le ofreció sueldo y puesto de trabajo en la España moderna. Véngase a Madrid en cuanto pueda con carácter permanente. Aquí seguramente se trataba, ya se había quejado Unamuno de los problemas que tenía aquí en la universidad, con el rectorado, con el desfalco que había hecho el administrador, que se lo achacaban a él y había sido con el anterior, la casa rectoral que había ocupado que no querían, casi todo el claustro en contra de él. Y entonces a Unamuno, Lázaro es cuando le ofrece que vuelva a Madrid. El deseo de Unamuno de abandonar la cátedra y alejarse de Salamanca lo debió compartir solamente con sus amigos más próximos, entre ellos, claro está, Lázaro. Conocemos este episodio por indicaciones de Lázaro, no conocemos las cartas de Unamuno. Problemas: la muerte de Raimondín, como he dicho, el acoso del padre Cámara, el claustro en contra, la crítica de la casa, de ocupar la casa, los sucesos graves de 1903, el problema del desfalco económico. Lázaro pretenció que reflexionara sobre este asunto y en diciembre de 1902 desde Niza le comenta su punto de vista. Cuidado con ese proyecto que se trae en la cabeza, piénselo mucho antes de abandonar la cátedra y sosiéguese de impaciencias. No hay español que tenga los motivos que usted para estar satisfecho con su suerte. Nadie ha llegado tan alto tan pronto y creo que en ningún otro sitio se le presentará por venir más brillante. Piénselo, pues, mucho antes de hacerlo. No vaya a dar un mal paso. Unamuno no pensaba ir a Madrid, como apuntaba Lázaro, sino irse a América, no a Argentina todavía, sino a una de las universidades yanquis. Le dice Lázaro: supongo que trata usted con una plaza de cualquiera de las universidades yanquis. Si usted viera lo poco que allí consideran a los profesores y lo mal pagados que están con relación a otras profesiones. Referencias posteriores apuntan a Argentina como posible destino. Unamuno estuvo decidido, incluso hizo contactos con gentes de Argentina para no caer como un emigrante cualquiera. Manuel Ugarte le escribirá desde París, el 20 de mayo de 1903, de su proyectado viaje a Buenos Aires: solo puedo decirle que a mi modo de ver sería de excelentes resultados para usted y de gran provecho para mi país. Yo embarco en los primeros días de julio. Si puedo serle útil en América, disponga de mí. Claro, para él que Unamuno fuera a Argentina, siendo él argentino, era un premio. Pero Luis Zulueta se ha enterado de ello por Jiménez y Lundain y le escribe así desde París: me dijo el señor Lundain que usted piensa marchar a América, lo que me ha hecho muy mala impresión en todos los sentidos, si bien no puedo juzgarlo como acierto. Quería ir a Salamanca a verle y la nueva de este viaje me deja muy perplejo. Desde Frascati, Italia, Lázaro le informo que como iba a emprender viaje a Argentina, desde allí o al regreso le informaría la situación si aún seguía con la idea de dejar España. Le escribe Lázaro en 1904.
En Buenos Aires he estado 5 días, todos dedicados a mi familia, amigos, administración de mi mujer. Pero eso no puedo decirle gran cosa respecto a si usted debe venir o no. Me inclino a la negativa. Aquí no hace falta, según opinan estas gentes, los obreros intelectuales. Nadie lo estima ni poco ni mucho, salvo media docena de ilusos literatos que hacen reír a las gentes prácticas. Vivir sí, viviría usted, que aquí vive todo el mundo, pero no tan bien como en España y en cuanto a consideración, ni soñarlo. Todo es enormemente caro como jamás vi en Inglaterra ni en Holanda, y para una familia numerosa en la que solo uno puede trabajar, la vida es muy difícil. Además, el cerebro de usted es demasiado pesado y se iría al fondo. Para flotar aquí es necesario tener la cabeza de corcho. Al regreso de Argentina, le vuelve a escribir Lázaro desde Biarritz comentando el asunto en términos más desalentadores. ¿De modo que se hace usted la ilusión de encontrar pan en América? Allí el pan y el vino son pocos los que lo toman, y usted encontraría más dificultades que otros para encontrar el primero, que es el único que le interesa, porque el segundo no le gusta. Si usted supiera engordar carneros o trillar, en la misma carta le reprocha: no haga usted caso de las minorías y escriba para todo el mundo, todo menos la metafísica. En otras cartas de 1904 le dice Lázaro: tengo que reñirle, escriba usted para todo el mundo y no solo para 3 personas, déjese de filosofías profundas. Usted puede escribir como se proponga y sobre todo lo que se me ocurra o se le ocurra, por el mucho estudio y por el mucho cerebro, y sin embargo escoge temas menos gratos para que se lean con deleite. Lázaro adquirió en Madrid un gran terreno para edificar la Casa Palacio, que hemos visto donde está el museo. El proyecto se inició en 1904 y se inauguró en 1909. A pesar de sus continuos viajes por toda Europa, no descuidaba la labor editorial y los detalles de la obra. Decae el epistolario durante algunos años, aunque Unamuno siguió publicando en la España moderna hasta 1907, y en noviembre de 1908 Lázaro lamenta la separación. Y le dice: ¿y quiere usted siempre que venga a Madrid llegarse a verme o avisarme dónde está para que yo vaya? Parece que andamos reñidos. Unamuno confirma en 1909 que no hubo distanciamiento personal. A mediados de 1909, Lázaro viajó a Argentina de nuevo y desde Lisboa le escribió con una sorprendente petición: ¿quiere usted que con tanto prestigio escribe allí darme un bombo? El bombo era ponerlo en circulación, porque allí a Lázaro, aunque estaba casado con una rica argentina, no le conocía a nadie. Dice: para no llegar como cualquier emigrante español sin fama a un país donde la fama justa o injusta se estima tanto. Yo no formo parte de asociaciones de prensa, no voy a cervecerías ni hago otra cosa que trabajar sin fruto y estoy completamente falto de amigos fabricantes de reputación. La respuesta de Unamuno fue el artículo Un forjador de cultura, publicado en La Nación de Buenos Aires. Ahí vemos en la foto, es concretamente esto, lo editó Antonio Rodríguez Moñino en 1951, cuando Unamuno se publicó en 1909. En todo ese tiempo en España nadie lo conocía. Unamuno dejó de publicar varios meses a pesar de que Lázaro le pidió artículos, pero en diciembre de 1911 lo reanudó con el último trabajo y el más trascendente editado en la revista, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, en 12 entregas. Los artículos que me envía son los mejores que usted ha escrito en su vida, le dice Lázaro. Continuando con la semblanza, que no puedo leerla entera, al final le dice: difícilmente habrá habido una revista más amplia, más comprensiva, más hondamente liberal que la España moderna. La colección de esa revista es acaso el monumento más sólido a la cultura española de estos últimos 20 años. La España moderna ha llevado a esa una editorial en la que se han publicado muchas de las traducciones que más han influido últimamente en la formación del pensamiento patrio. Para esta casa traduje la historia de la Revolución Francesa, las traducciones que él hizo, y habla aquí de una relación de otros traductores que aparecieron como Concepción Arenal, Bunge, Darwin, Fichte, Martin Hull, Ambroso, Nietzsche, Taine, toda una biblioteca de jurisprudencia, filosofía e historia.
Toda su enorme labor ha permitido a Lázaro dar la mano a no pocos jóvenes estudiosos que buscaban su camino. Yo le he recomendado a varios de ellos. Y no basta dar a uno la mano para que éste se lo agradezca de por vida. El agradecimiento depende de cómo a cada uno se le ayuda. No agradecemos el favor, sino la manera como nos lo hacen. Recordamos siempre una palabra de aliento y puedo aseguraros que no he conocido protección más delicada, más noble, más franca que la de Lázaro. Y volviendo a Lázaro, he de deciros que a otras personas con quienes he tenido tratos y contratos las busco para el negocio, estimándolas si son honradas y leales, pero a Lázaro lo he buscado siempre como amigo ante todo. En aquella su casa, que es un museo, me era un encanto hablar con Lázaro de arte, literatura, cultura general. En aquella casa que tantos buenos ratos pasé y de donde oí palabras de aliento cuando más reciamente luchaba con la indiferencia de la mayoría del público y la hostilidad de la minoría de él, en aquella casa que primero se me dio trabajo y más que trabajo fe, en aquella misma casa, museo, conocí a no pocos literatos y estreché por primera vez la mano de alguno de mis mejores amigos americanos. La España moderna, su director, me pagó su trabajo en lo que estipulamos, el que debe paga, que dice el refrán, pero lo que no puede olvidarse es la ayuda espiritual, es la voz de aliento y de consuelo, es el entusiasmo por la cultura. Y puedo añadir que a él, a Lázaro, más que a otro, le debo, pues, sin él, no sé si acaso hubiese tenido que colgar mi pluma. Fijaos cómo agradece toda la labor y toda la colaboración que han mantenido. Y ahora, para finalizar, esto ya entraos en otra edad, ya habían pasado 20 y tantos años desde la primera vez que empezaron a colaborar. Y ahora, para finalizar, la carta que le envía Concha, agradeciéndole precisamente porque fue él, nada más que se enteró del destierro de Unamuno, le ofreció a la familia su colaboración, tanto psicológica como económicamente, si fuera necesario. Y Concha, pues agradecidísima de su ofrecimiento, le dice que si la deportación de Miguel se alargara mucho y necesitara dinero, sería el primero a quien acudiera. A usted, no lo dude. Esto es todo. No sé si les ha gustado, porque queda mucho más por decir que lo que hemos dicho. Gracias por ello. Vale, muchas gracias, Luciano. Ahora, si hay alguna pregunta, pues adelante, y si no, pues gracias a todos. Muy bien, muchas gracias.